Amados hermanos, en esta mañana continuamos con esta serie de mensajes que hemos titulado Señales Proféticas. Son señales que la Biblia menciona que deben ocurrir antes del regreso del Señor. Y cuando hablamos del regreso estamos refiriéndonos a la parte que la Biblia llama su manifestación gloriosa. Porque antes del rapto no hay señales que tengan que cumplirse, es algo inminente. Y hemos estado viajando a lo largo de las Escrituras por distintas señales. Y hemos decidido en esta mañana abordar una señal que el Señor dejó y que sucede con ella algo similar a lo que sucede con el libro de Apocalipsis y también con la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9. Que es un tema ignorado prácticamente por muchos predicadores y maestros. Triste, porque cuando la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, eso es lo que significa, que toda la Escritura es útil. Y aunque existan pasajes y libros de la Biblia que desde nuestra perspectiva humana nos parezcan difíciles, no significa que sean imposibles de entender. El tema de las profecías es un tema que hoy al pueblo de Dios le debe interesar de una manera muy especial. Porque una de las cosas que vemos cuando las estudiamos es que Dios es fiel. Y que cuando Dios dice que algo va a ocurrir, téngalo por seguro que ocurrirá. Al menos a mí estudiar las profecías me fortalece, me anima, me llena de esperanza. No una esperanza en algo humano, porque cada día tengo menos esperanza de los hombres y más esperanza de Jesucristo, de lo que ha hecho, de lo que hace y de lo que hará. Él vino, murió en la cruz por nuestros pecados y prometió regresar por segunda vez. Lo creo, lo espero y me consuela grandemente hoy tener esa expectativa. Una de esas señales es lo que he titulado la amenaza rusa. Y quiero aclarar que por llamarlo de esa manera no significa que es Rusia solamente la que estará incluida en esa señal. De hecho, esta profecía que abarca los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel contiene un anuncio profético de una guerra que se va a producir en los tiempos del fin en base a una coalición de al menos 10 naciones que podríamos llamarlos los 10 más buscados. Nombres que para nosotros son un poco raros. Elementos que cuando leemos de ellos en estos dos capítulos nos hacen pensar. Hablar de caballos, ejércitos, escudos, paveses, espadas. De hecho, algunos han llegado a decir que esto ya pasó. Pero la realidad es que la historia no registra ningún evento de este tipo. Primero, no se ha producido una coalición por estas naciones como tal. Segundo, no ha habido esa guerra. Tercero, Israel jamás ha habitado en paz en su territorio de una manera tranquila, como dice que esto ocurrirá. Ahora, quiero que piense de esta manera. En cuanto a los elementos que mencioné, caballos, jinetes, paveses, escudos, espadas. Imagine por un momento que Dios, en vez de usar estos elementos que eran familiares en aquel tiempo, estuviese usando los elementos de una guerra en nuestros días, tanques, cohetes, drones. ¿Qué creen que pasaría con los lectores que por primera vez se cruzaran con esta profecía?
no tendría sentido. Lo cierto es que Dios usa en la Biblia un lenguaje que tú y yo podamos entender. Pero tenemos que analizar cada versículo a la luz de su contexto. Y una de las cosas que nos enseña esta profecía es que este suceso se va a producir en los tiempos finales, cuando Israel, número uno, haya regresado a su tierra en su gran mayoría, y número dos, esté habitando confiadamente. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana, Señor, y también reconocemos lo difícil de este pasaje. Pero, Señor, estamos humillándonos delante de ti, reconociendo que es palabra tuya y que tú tienes un mensaje para nosotros hoy. Cada profecía, cada señal alimenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a creer con todo nuestro corazón lo que tú has dicho en tu palabra. Que tu Espíritu ahora me guíe y me dé palabra para hablar a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Repito, hermanos, son nombres un poco raros. De hecho, bastante raros. Que a ti y a mí no nos dicen absolutamente nada hoy. De hecho, los que han estudiado esta profecía enfatizan que para poder entender de qué se trata o de qué naciones se menciona aquí, debemos estudiar los territorios que actualmente ocupan las naciones hoy que ocupaban estas naciones en la Biblia. Y como dije, nos presenta una invasión contra la nación de Israel. Esta invasión no tiene absolutamente nada que ver, como vamos a ver, con lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Tampoco es la invasión de Apocalipsis capítulo 20, donde nuevamente se menciona a Gog después del milenio, cuando intentarán una última sublevación. No es esa la misma profecía. Lo creemos por varios argumentos que en unos minutos mencionaré. Aquí encontramos a un grupo de naciones de todos los puntos cardinales que, como vamos a ver, creemos que va a estar liderada por Gog, que en un momento le diré quién es Gog. Y una nación cabeza que se llama Ros. Ustedes se imaginan, porque el título lo dice, Rusia. Ellos serán los líderes de esta coalición que, con excepción de Rusia, van a tener dos elementos en común. Número uno, todas las naciones que vamos a ver son islámicas. Segundo, un odio muy antiguo e intenso contra Israel. Esa coalición van a producir una invasión en el tiempo futuro, seguida, porque lo relata la Biblia, por una intervención directa y soberana de Dios. Una vez más, librando o preservando a su pueblo Israel, pueblo terrenal, que como ustedes recuerdan, ya he dicho muchas veces que el hecho de que Israel se haya salido del camino y hoy sea una nación incrédula contra Dios y una iglesia donde los evangélicos, una nación donde los evangélicos son prácticamente minoría, no significa en manera alguna que Dios haya terminado con ellos. Hay un propósito, hay un plan. Ahora ocurrirá una invasión. Los sucesos en nuestro mundo moderno presagian esta invasión. De hecho, una de las cosas que me sorprendió tremendamente cuando logré localizar a esas naciones hoy, por los territorios que ocupan, fue cómo se han ido uniendo unas a otras. Y cómo el presidente de Rusia, que hoy es Vladimir
Putin se ha ido acercando de una manera muy consistente y muy sigilosa a estas naciones, como un acto de provocación, especialmente para Estados Unidos. Hace unas semanas fuimos testigos de una invasión a Israel tremenda, una lluvia de misiles, algo tremendo que se lanzó desde Gaza. Detrás de estos lanzamientos estaba el grupo terrorista Hamás, que sabemos que es una organización terrorista financiada y apoyada principalmente por Irán, Persia, como vamos a ver. Ahora quiero que estén alertas porque esa situación está bastante convulsa. Y lo que puede ser un conflicto local, en un momento indeterminado en el futuro, puede convertirse en una guerra mundial. Vamos entonces, y les pido que me tengan paciencia, voy a tratar de hacerlo en 2 sermones, si no puedo lo haré en 3, para que ustedes por lo menos capten una idea de esta profecía. No tengo todas las respuestas, solo intento que usted tenga una idea, porque repito, esto es parte de la palabra de Dios y por qué seguimos esta línea de interpretación que mantenemos acá. Dije que Rusia será la cabeza como la vamos a identificar y es realmente interesante porque todavía está fresca en nuestra memoria la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la ex Unión Soviética. ¿Se acuerdan? Desde el año 1947 al 1991. Al caerse el comunismo soviético, mucha gente llegó a decir: se acabó Rusia. El oso se murió para siempre. Y de hecho se burlaban de aquellos que creían esta profecía. Y comenzaban a decir, parece que ahí se equivocó Dios. Pero la realidad es que Rusia hoy permanece como una potencia. Pero la realidad es que Rusia hoy permanece y que hoy, como una potencia, tiene un presidente. Pero la realidad es que Rusia hoy permanece y que hoy, como una potencia, tiene un presidente. Pero la realidad es que Rusia hoy permanece a esa nación la gloria que disfrutó en tiempos pasados. Yo no estoy diciendo que el presidente que va a dirigir esa nación en esa invasión sea necesariamente Vladimir Putin, pero la realidad es que las características de este personaje, ex agente de la KGB, características de este personaje, un gobernante muy inteligente, agente de la KGB, características de este personaje, un gobernante muy inteligente, agente de la KGB, características de este personaje, las historias circulan, agente de la KGB, cómo ha hecho desaparecer, las historias circulan, agente de la KGB, cómo ha hecho desaparecer, las historias circulan, agente de la KGB, totalitario. Y una y otra vez provoca a los Estados Unidos. Ahora, bajo su liderazgo, Rusia se vuelve cada vez más agresiva y peligrosa. En algún momento se convertirá en la nación líder de una coalición que se lanzará contra Israel y diremos en qué tiempo. Ahora, esas acciones agresivas se proyectan como una sombra hacia el futuro descrito por el profeta Ezequiel. Bueno, he estado mencionando Rusia. Ahora usted me dirá, ¿dónde aparece Rusia ahí? Yo no veo Rusia. Hace 2500 años, el profeta Ezequiel predijo que regresaría al poder en los últimos días. El capítulo 38 y 39 contiene una profecía de la cual esa nación forma parte. Repito, es una invasión por 10 entidades. Una coalición de naciones mayormente islámica. Y ustedes saben el odio que existe contra Israel por muchos de estos países islámicos. El pequeño Satanás es Israel, que está unido al gran Satanás. ¿Saben cuál es el gran Satanás?
Estados Unidos, en algún momento, repito, ocurrirá esta invasión. Ahora, ¿dónde está Rusia? El profeta Ezequiel emplea una palabra que se ha traducido en la Reina Valera como soberano. Es lo que podríamos llamar una traducción un poco indefinida de lo que realmente significa. Si usted mira el versículo 2, dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Meset y Tubal, y profetiza contra él. Príncipe, soberano. La palabra hebrea soberano, como también se traduce en otras versiones, cabeza, cumbre, cima, jefe. La palabra cabeza en hebreo es Rosh. Deviene de la palabra Rus, que a su vez dio origen al nombre de Rusia. O sea, la palabra Rosh en realidad queremos explicar que se refiere a un nombre propio. Es un indicativo de un lugar geográfico. Voy a presentarles algunas evidencias para esto. A lo menos hay 5 argumentos que se esgrimen para la palabra soberano en nuestras Biblias, la palabra hebrea Rosh. Primero, hay eruditos expertos en hebreo como C.F. Keil y William Gesenius, que sostienen que la mejor traducción de Rosh en Ezequiel 38, 2 y 3 y Ezequiel capítulo 39, verso 1, donde se vuelve a mencionar príncipe soberano, se refiere a una localidad geográfica. Segundo, la traducción de los 70 o la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento, traduce Rosh como el nombre propio Ros. Y esto resulta especialmente interesante e importante porque la Septuaginta se escribió solo 3 siglos después de que se redactó el libro de Ezequiel. Solo 3 siglos. O sea, la sitúa mucho más cerca del texto originario que cualquier otra traducción. La mala traducción de Rosh en muchas tradiciones modernas la convierten en un adjetivo: príncipe soberano, y se imputa a la Vulgata latina de Jerónimo. Tercer argumento: en sus artículos sobre Rosh, muchos diccionarios bíblicos y enciclopedias respaldan la interpretación como un nombre propio de Ezequiel 38. Le voy a mencionar los nombres, perdonen mi inglés tan bueno. New Bible Dictionary, Wycliffe Bible Dictionary, International Standard Bible Encyclopedia. Estos diccionarios muy respetados traducen o respaldan la interpretación de Rosh como un nombre propio de un lugar geográfico. Cuarto, se menciona por primera vez esta palabra en Ezequiel 38:2, donde dice príncipe soberano. Luego se repite en el verso 3, príncipe soberano. Luego se repite en el capítulo 39, verso 1, príncipe soberano. Y aquí hay un detalle que me llamó la atención grandemente. Si Rosh fuera simplemente un título o un adjetivo, como dije, lo hubieran obviado en los 2 pasajes posteriores, porque los títulos que se repiten en hebreo por lo general se abrevian. Quinto, la evidencia más impresionante
sobre la interpretación de Ross como nombre propio es simplemente que esta traducción es la más precisa. Un comentarista traduce Ezequiel 38:2 de esta manera, dice: el jefe de Ross, Mesel y Tubal. Lo define como la forma más natural de traducir el hebreo. O sea, la aplastante evidencia de los eruditos bíblicos exige que Ross se entienda como nombre propio, el de un lugar geográfico específico. Además, en un momento voy a explicar quién es Magot y el área donde está Magot. Esa área está muy vinculada al territorio ruso. De hecho, Mesec y Tubal son considerados por algunos como nombres de ciudades rusas. Y quiero aclararle aquí que yo no comparto esa interpretación, pero simplemente les estoy diciendo que existe la opinión. Ya sabemos que Rosh es una palabra hebrea que representa un nombre propio de un lugar geográfico. Ahora, ¿qué lugar? Ustedes no van a pasar trabajo para adivinar porque ya lo dije. Rusia. Voy a tratar de explicar los argumentos, otros argumentos que afirman que es Rusia. En primer lugar, hermanos, lingüísticamente hay evidencias de que Ros es Rusia, porque este mismo estudioso que mencioné, Gesenios, que escribió en el siglo XIX, dijo esto: Ros es sin duda los rusos. Él murió en el año 1842. Segundo, históricamente existen evidencias sustanciales de que en la época de Ezequiel hubo un grupo de personas conocidos como los Rash, los Rens o los Ros que vivían en el sur de Rusia. Tercero, y esto es interesante, Ezequiel 38 y 39 repite varias veces que al menos una parte de esta hueste invasora vendrán de los confines del norte. Quiero que miremos el verso 6. Gomer y todas tus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas tus tropas, muchos pueblos contigo. Ahora, miren el verso 15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Aquí está lo que ya expliqué de los caballos, gran multitud, poderoso ejército. Ahora, no es solamente esto. En el libro de Daniel encontramos que se describe a un gobernante que va a liderar un ataque contra Israel en el fin de los días como el rey del norte. No voy a leer el pasaje porque es muy extenso, solamente le voy a dar la cita. Daniel capítulo 11, del 5 al 35. Ahora, solo un país ocupa una posición geográfica en los confines del norte. Pero antes de decirle qué país, quiero explicar que en profecía Israel ocupa el medio de la tierra. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 5, verso 5. Ezequiel 5:5. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Ezequiel capítulo 38, verso 12. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones.
que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Si usted mira el territorio que ocupa Israel y traza una línea que vaya directamente hacia el norte, desde Israel, la tierra más remota o distante en el norte es Rusia. Por consiguiente, parece muy probable que Rusia sea el líder de esta coalición. Rusia, cuya superficie terrestre se extiende desde el Báltico hasta el mar de Bering. Bueno, ya tenemos a Rosh. Ahora quiero que, por favor, tengan un poco de paciencia para identificar los otros nombres. Miren, aquí hay tres nombres que algunos consideran que son diferentes naciones. Después de haber examinado todo esto, he llegado a la conclusión, junto con otros estudiosos del tema, que hay tres nombres que simplemente lo que reflejan es distintas áreas de una misma nación. Y esa nación, como vamos a ver, es Turquía. Pero antes quiero examinar el resto. Ya vimos Rosh. Ahora, ¿quién es God? El comandante de la alianza. Vamos a ver en el capítulo 38. Ahora el verso 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra God en tierra de Magod, príncipe soberano de Meset y Tubal, profetiza contra él. God es una palabra que significa alto, supremo. Aquí no es un nombre personal, es un título como presidente. God es el líder de los ejércitos que invadirán a las naciones, donde Dios le ordena que sea guarda, jefe, comandante, líder. Verso 7. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, sé tú su líder. Ahora, quiero explicar que God no es una nación, como hemos estado mirando o como veremos las otras. Es un individuo, porque Dios se dirige a él personalmente. Miren el verso 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a God: así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel, es una profecía que tiene que ver con Israel. En aquel tiempo es una expresión que aparece en la Biblia cuando hace alusión a un tiempo futuro. Le habla a God en el verso 14. En el capítulo 39, verso 1, lo vuelve a mencionar. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra God. Así ha dicho Jehová: he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano. Ahora, como ya vimos, estudiando la palabra Rosh, que dijimos que en nuestra Biblia Reina Valera se traduce soberano, pero quiero que le presten atención a la palabra que la acompaña, es príncipe. Cuando habla de God, en el capítulo 38, verso 2, en el capítulo 39, verso 1, se refiere a él como príncipe. Es un líder. Es el presidente de una nación. No voy a decir necesariamente que es el que tiene ahora, pero se parece bastante. Pero no me toca a mí, hermanos. Hay un límite que no puedo cruzar cuando no tengo una evidencia poderosa para afirmarlo. Pero sí va a ser el presidente en aquellos días de la nación rusa. Ahora, ¿y las otras? ¿Quiénes son? Bueno, ahora vamos a tratar de identificar el resto de los nombres. Magod, ya vimos Rosh, Mesec, Tubal, Persia, Cus,
que a menudo se traduce Etiopía, Fud, Gomer, Togarma. Ahora, no se lance a buscarlo en el mapa, porque se le va a volver la cabeza agua. No aparece ninguno de estos nombres en ningún mapa moderno. Ezequiel usaba los nombres antiguos de lugares que la gente en su época conocía. Si bien el nombre de estos puntos geográficos ha cambiado muchas veces en el paso de la historia, y es posible que sigan cambiando, los territorios geográficos a los que se refieren siguen siendo los mismos, independientemente de los nombres. Y es interesante porque todas estas naciones forman un círculo alrededor de Israel, que es el centro. El centro. Vamos a tratar de identificar cada una de estas naciones. La primera es Magot. ¿Quién es Magot? Bueno, Magot, hay un pasaje que quiero invitarles a que lo tengan a la mano, porque ahí van a aparecer muchos de estos nombres, que es el libro de Génesis, en el capítulo 10, verso 2. Génesis, capítulo 10, verso 2. Los hijos de Jafet: Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Meset, Tiras. Y ahí sigue. Pero bueno, en este capítulo de Génesis 10, en el verso 2, vemos que Magot fue el hijo de Jafet, el segundo, y nieto ¿de quién? De Noé. La tierra que Magot fundó es un territorio que se conoció con el nombre de los Esitas. Ellos estuvieron viviendo en las montañas alrededor de los mares Negro y Caspio, disculpen. En esta área actualmente está ocupada por naciones que fueron miembros del antiguo imperio soviético. Nombres un poco complicados, pero algo que tienen en común todas ellas es que tienen una terminación de 3 letras. Tan. Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y quizás Afganistán. Este es un argumento también para enfatizar la presencia de Rus en esta coalición, porque esas áreas eran miembros de la antigua ex Unión Soviética. ¿Qué tienen en común todas estas naciones? ¿Saben? Todas son islámicas. Y dentro de sus fronteras albergan una población combinada de 60 millones de personas hace ya un tiempo. Aquí tenemos a Magot, Tubal y Meset. También aparecen en el verso de Génesis capítulo 10, verso 2. Tubal y Meset fueron los hijos quinto y séptimo de Jafet y nietos de Noé. La Biblia menciona a Tubal y a Meset en ese pasaje. Fueron sus descendientes establecieron ciudades o territorios que llevaban su nombre. Miren, uno de los estudiosos del tema, Scofield, en su Biblia de estudio, una Biblia dispensacionalista, aparece esta nota: Mesel y Tubal son Moscú y Tobolsk. Estuve explorando esto, no voy a detenerles mucho para no marearles, no me convence esto y por distintas razones, aquí las tengo, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Al final, los más estudiosos del tema actualmente consideran que esta posiblemente sea un área de Turquía, que nuevamente será
mencionada en otros nombres. Turquía aparece 3 veces con distintos nombres que no son más que áreas del mismo país. Me llama la atención, si ustedes vieron el anuncio del sermón, encontré unas imágenes de lo que sucedió cuando años atrás el expresidente de los Estados Unidos decidió reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Ustedes se acuerdan, ¿no? Esto era una decisión que ya estaba aprobada, pero que por alguna razón no se había llegado a implementar. El presidente Trump decidió reconocerlo, se formó un lío, y una de las cosas que hizo el presidente ruso, en primer lugar, se lanzó en una cruzada por estas zonas. Y uno de los primeros países que visitó, ¿cuál creen que fue? Turquía. Me llama poderosamente la atención que Turquía cada vez más se aleja de Occidente. La Unión Europea acordó, rechazar la membresía de Turquía de manera definitiva. Y entonces los turcos se acercan cada vez más a Rusia. Pero no solo los turcos. Hay un país que solo escuchar su nombre, no porque el país tenga la culpa, sino por los sujetos que lo gobiernan, haciendo esta nación una nación miserable por el fanatismo, el terrorismo. Estoy pensando en Irán. Las relaciones de Rusia e Irán cada vez son más estrechas. Y ustedes conocen claramente que Irán es un país que auspicia el terrorismo y que está empecinado en construir armas nucleares. Estados Unidos no puede bajar la guardia contra este país porque se convierte en un peligro para la seguridad de esta nación. Persia es el otro país. En Ezequiel capítulo 38, verso 5, la Biblia dice Persia. Ya alguien por ahí dijo quién es Persia, ¿verdad? ¿Saben de qué se trata? Persia también participará en la invasión. Persia cambió su nombre a Irán en el año 1935. Y después volvió a cambiarlo al nombre de República Islámica de Irán en el año 1979. La población de Irán está por alrededor de 70 millones de personas. El régimen gobernativo de Irán es patrocinador número 1 del mundo del terrorismo. Está gobernado por los ayatolás. Esta gente son fanáticos religiosos con un odio intenso contra Estados Unidos, contra Israel y contra todo lo que esté fuera de su religión. Ellos defienden el establecimiento del califato. Yo no sé si usted sabe lo que es el califato. O sea, es una especie de reino mundial controlado por el Islam, que tendrá su propio Mesías que vendrá. Y aquel que no esté dispuesto a someterse, ¿qué pasa? Le cortarán la cabeza. Hoy Irán está ejerciendo una influencia malévola no solo en el Medio Oriente, sino también en Occidente. Hubo un presidente muy curioso en este país que se llamó Mahmoud Ahmadinejad. Yo no sé si ustedes oyeron a este personaje las cosas que fue capaz de decir en la misma ONU. Y allí le celebraron el discurso y se lo aplaudieron. Es increíble, ¿verdad? Este hombre cree también en el establecimiento del califato. Creía, bueno, ya no es presidente, pero creía en el establecimiento, en la erradicación de Israel y también de los mismos Estados Unidos.
Está claro que Irán moderno es hostil a Israel y a Occidente. Etiopía fue fundada por Cus y aparece como nieto de Noé en el capítulo 10, verso 6 de Génesis, a través de su hijo Can, el que fue maldito. Cuando esta profecía, Etiopía era la tierra al sur de Egipto. Hoy esa tierra está ocupada por Sudán, que junto con Irán es la nación islámica, una de las naciones islámicas intransigente que respaldó a Irak en la guerra en el Golfo y albergó a Osama Bin Laden entre los años 91 al 96. Seguimos. Fud se refiere a Libia. Libia fue fundada por un hijo de Can, Génesis 10:6. Su nombre ahí aparece, Fud. Junto con Irán y Siria, es otro de los países islámicos amigotes de Rusia. Seguimos. Gomer fue el primer hijo de Jafet, el nieto de Noé, Génesis capítulo 10, verso 2. Algunos ven aquí que hay una nación incluida, que es la nación de Alemania, y de hecho creen que una Alemania unida y antisemita buscaría probar fortuna con Rusia, pero aquí vuelvo al punto. Por varias evidencias me inclino más a pensar que nuevamente aparece aquí el nombre de Turquía. Las tengo, si alguien después quiere leerlas, se las puedo compartir, pero por falta de tiempo, hermanos, no puedo seguir. Y la otra nación, Togarma, fue el tercer hijo de Gomer, hijo de Jafé, bisnieto de Noé. Ezequiel localizó esta nación en la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas. La mayoría considera que aquí nuevamente encontramos a Turquía. Ahora, por favor, vamos a mencionar los nombres nuevamente. God, el presidente ruso. Ros, Rusia. Magog, las naciones que formaban la antigua Unión Soviética y probablemente también Afganistán. Mesel y Tubal, Turquía. Persia, Irán. Etiopía, Cus, Sudán. Libia, o sea, Fud, Libia. Gomer, Turquía. Y Bet Togarma, nuevamente Turquía. Ahora, es posible que alguno de estos nombres esté equivocado. No tenemos el monopolio de la verdad. Pero le digo, la mayoría de los estudiosos, y aquí quiero recomendarle estos nombres. Mark Hitchcock, no Alfred Hitchcock. Este hombre es un estudioso de las profecías que ha escrito muchos libros sobre el tema. También tenemos a David Jeremías, muy conocedor sobre el tema. Tim LaHaye. La mayoría de ellos, Ed Hinson, Dwight Pentecost. Bueno, podríamos seguir extendiéndonos en esta explicación. Pero solamente quería identificar a las naciones. ¿Qué pasará con estas naciones? ¿Por qué atacarán a Israel? Bueno, el capítulo 38 y 39 es bastante explicativo en las razones. En primer lugar, ¿por qué Rusia y sus aliados se lanzarán contra Israel? Ezequiel da 3 motivos. Primero, los rusos irán a apoderarse de la tierra de Israel. No le motiva a Rusia ni le motivará una cuestión religiosa ni nada por el estilo. Sus intereses serán solamente geopolíticos. En el verso 11 y estratégicos, verso 11, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente, todas ellas sin muros, no tienen cerrojos ni puertas. Y es interesante, hermanos, que dice que Israel habitará confiadamente. Eso nunca ha ocurrido.
Por eso le decía, no podemos ver esta profecía como el pasado, porque nunca en su historia, jamás Israel ha habitado confiadamente en su tierra. Sabemos que Israel nunca ha vivido en paz. ¿Cuándo vivirá en paz? En el milenio. Pero la Biblia te dice que en el milenio no habrá guerras. Entonces, ¿cuándo será? En el cielo, menos todavía. Voy a explicar, quizás en otro mensaje, que solamente hay un momento en la historia futura en la que Israel vivirá unos pocos años en paz. Y será bajo el respaldo y el patrocinio de un líder mundial que también se levantará frente a una coalición de 10 naciones, y este hombre se conoce en la Biblia como el Anticristo. En un momento o más adelante volveré sobre la idea. ¿Para qué Rusia pondrá los ojos, o estas naciones? Verso 12, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Uno de los sermones que hemos estado predicando es el regreso de Israel a la tierra. ¿Cómo se ha estado produciendo? Que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Tercero, el gran ejército del norte tratará de asesinar al pueblo de Israel, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Verso 16, primera parte. Recuerden el odio que existe en estos pueblos islámicos contra Israel. Un odio que solamente se va a satisfacer cuando Israel desaparezca. Y está de más que diga que si Israel desaparece como nación, usted y yo podemos coger este libro y guardarlo. Porque hay muchas profecías del futuro que tienen que ver con Israel. El propósito de Dios es preservar a esa nación, no porque se lo merezcan, no porque sea el pueblito malcriado de Dios. Es un pueblo rebelde, fue rebelde, es rebelde y seguirá siendo rebelde hasta que se vuelvan a Dios, como dice Romanos capítulo 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No te vayas a creer, Israel, le dice Dios, que todavía estás en pie porque eres bueno. Fue por mi amor, por mi gracia, porque quise elegirte y preservarte, porque la palabra de Dios está en juego. Recuerden siempre que a lo largo de la historia los grandes enemigos de Israel, dictadores y asesinos, han querido desaparecer a este pueblo. Un pueblo que ha tenido que aprender a sobrevivir en medio del peligro. Israel nunca ha estado en paz. Allí hasta las mujeres van al ejército. ¿Hace Israel todo lo que hace Israel es bueno? No. ¿Se muere un judío y va para el cielo? No. El judío que se muera sin Cristo está perdido. Porque la única esperanza, no solo para Israel, sino para el mundo, es Jesucristo. Pero hermano, yo sé que es un poco tedioso este tema, pero decidí jugármela y seguiré jugándome con la paciencia de ustedes para que me escuchen hasta el final. La idea es esta: Dios es fiel. Y esta profecía es una evidencia más. Él va a regresar. El Señor dijo, la Biblia está llena de profecías que tienen que ver con su primera venida, y todas se cumplieron de manera literal. El Señor vino, murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Ahora la pregunta que yo me hago: ¿por qué interpretamos las profecías de su primera venida como literales? ¿Y por qué cuando hablamos de su segunda venida nos ponemos a llenarnos la cabeza de símbolos y figuras? Tantas figuras que hay gente que lo que hace es divagar, al punto que algunos ya dicen que estamos en el milenio, que la iglesia no es la iglesia, sino que Israel es la iglesia, que no hay tal milenio en la tierra. ¿Seguro? Jesús vino, Jesús murió, y Él dijo: vendré otra vez.
Su palabra está en juego. Yo creo con todo mi corazón lo que dice la Biblia. ¿Lo crees tú? ¿Crees tú que es palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a esperar en esa palabra? A quitar tu mirada de los ojos, tu mirada de los puntos humanos y a poner tu mirada en Jesucristo y en el Evangelio, porque Él es nuestra única esperanza.